continuamos con la Dirección de Ingreso Social. La Dirección de Ingreso Social tiene el ingreso para la prosperidad social, jóvenes en acción y familias en acción, que hoy en día se llama Más Familias en Acción. Pues eso se lo saben ustedes más que los no pertenecientes a este grupo. Ingreso para la prosperidad social son las personas inscritas en este programa. Tiene un presupuesto más o menos de 30.000 millones de pesos al año. Jóvenes en Acción es una estrategia que no es ley aún, ¿sí? Y la ley de familias en acción, la ley 1532. Jóvenes en Acción, es importante resaltar acá que también es una transferencia condicionada. Es importante establecer que el pacto que se hace o el contrato que se hace, se puede llamar así, es directamente con el joven, no con los papás. Ese es importante porque incluso en el texto, ¿dónde está Mayra? En el texto que estamos mirando hoy, la pregunta de Jóvenes en Acción sale sobre quién es el responsable de cumplimiento de los criterios de Jóvenes en Acción. Entonces, para que ustedes sepan, el joven. La transferencia es condicionada. Él tiene que estudiar y se le da el dinero para que pueda estudiar. Eso es importante. No sé cuánto es el dinero ahorita, como un mínimo. 200.000. Sí. Como 200.000. Los requerimientos que me llegan dicen 200.000. Entonces, bueno, el caso es que esa transferencia condicionada es que él tiene que cumplir. Jóvenes inicia como una estrategia solamente para lo técnico. Hoy en día también es universitario, ¿sí? Entonces, las preguntas que van a ver es el objetivo de Jóvenes. Es que los estudiantes más pobres, no olviden el apellido, los estudiantes más pobres o las poblaciones vulnerables, y se incluyen ahí indígenas y víctimas, ¿está en la prueba? Sí, está en la prueba. Indígenas o víctimas puedan tener acceso al programa de Jóvenes en Acción, ¿sí? Es más, si ahorita tenemos la posibilidad, les leo la prueba como fue redactada en el simulacro. Jóvenes en Acción pregunta, bueno, ¿esto para quién va destinado? Para indígenas también va a... Sí. Entonces es un piloto, no sé si pero así está proyectado, ¿sí? Toda población vulnerable. Entonces imagínate la población. Acuérdense que las preguntas, eso lo vamos a ver al final, todas son, en la manuela, hacen que todas sean verdaderas, pero solo una sea la correcta. Todas son verdaderas, no es como las otras, que las pruebas, lo que hace uno es un proceso de descarte, porque no tienen nada que ver. No, estas son todas son verdaderas, pero solamente una se ajusta al contexto que se va a establecer. Por eso es que pudimos, y ahí ustedes van a tener mucho, que el secreto de esta prueba es la lectura. ¿Sí? Otro dato, los de permanencia en las entidades con las pruebas de la manuela es el 10%. El promedio de permanencia de los que son de las entidades, o sea, funcionarios de entidades en provisionalidad, es del 20% en las otras universidades. El secreto es por la lectura. Es muy complejo el contexto, y en el contexto te dan las pistas para resolver. Pero... entonces fue buena la elección. Claro, buenísima para... Es que no nos quieren traer aquí. Pero bueno, un momento, seguimos en la prueba, Entonces, eso es importante que lo tengamos ahí. De Jóvenes en Acción creo que va de 18 años a 30 años. 23. A 23 años, a 24 años. Esto es importante, porque va a salir. Esa fijo sale. O sea, de 18 a 24 años. Tengan eso claro. ¿Listo? No, yo no lo sabía, yo me lo enteré hoy. Dirección de Inclusión Productiva y Sostenibilidad. Hay unas líneas. Vivienda ahí no entra. No, ya lo dejamos. Sí, vivienda, pero es que ese programa de vivienda es un programa que, aunque es administrado por Ingreso Social, es un programa de gobierno. Entonces no podemos meterlo así de una, como si fuera de Ingreso Social. ¿Por qué? Porque Ingreso Social, todo lo que estamos hablando es del presupuesto, o como veníamos explicando, sale de la plata de la entidad. Vivienda no sale de la plata de la entidad. La plata de vivienda la tiene el Ministerio de Vivienda, que se ha colocado en una fiducia, ¿sí? Eso también es importante porque posiblemente pueda que salga, porque la 1537 está, que es la ley de vivienda, estamos ahí metidos. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vivienda es la que hace las viviendas con la plata que se le gira, pero para poder hacer las viviendas se terceriza a través de una fiducia y se asigna todo el componente del dinero a esas fiducias.
y ellos son los que administran el dinero para los recursos de construir la vivienda. El DPS no interviene de manera monetaria en ese proceso. El DPS hace la selección de la población vulnerable que tiene atención, ¿sí? Entonces, con el ejercicio de focalización. Cuestionado o no, eso es lo que tenemos que aprendernos. Cuestionado o no, es con la focalización, ¿sí? La focalización, y que es curiosamente igual que la de Familia en Acción, que es con CISBEN 3, ¿no? Que es a través del CISBEN 3. 3. CISBEN 3. Es que es importante eso, porque nosotros antes empezábamos haciéndolo con CISBEN 1 y 2, y eso se reemplazó. Entonces es importante, pues todas son verdaderas. El DPS sí utilizó CISBEN 1 y sí utilizó CISBEN 2, pero hoy en día, y como se puede para hacer la prueba, es con CISBEN 3. Y reunidos, Sí, pero eso cambia sustancialmente. reunidos y los censos de desastres. Sí, pero utilizamos ese estilo de focalización. Y los censos también. Además que ya no hay extracto, sino que se hace un puntaje. Sí. Pero no estamos hablando todavía de vivienda, ¿no? O sea, que quede designado que vivienda es un programa de gobierno nacional, que el DPS tiene una participación activa, pero no hace parte de ingreso social. Porque los elementos diferenciadores en los programas es que el DPS pague o genere un rubro de su presupuesto para atender eso. Bueno, hay varias líneas en la Dirección de Inclusión Productiva. La línea de oportunidades para la empleabilidad, capacitación para activos y enfoque diferencial. Perdón, esos productos todos son ¿qué? Inclusión productiva. Y eso es parte de familias, aparte de jóvenes, está aquí. Claro, entonces de nuevo, una dirección. Entonces tenemos la dirección, no, tranquila, es para eso. La Dirección de Ingreso Social, Sí. la Dirección de Programas Especiales y la dirección, entonces la baja acá, la Dirección de Inclusión Productiva. Tres direcciones distintas. Sí. Entonces, reasumamos. Ya vimos Dirección de Programas Especiales, donde está infraestructura, la más grande, la que se come todo el dinero del DPS, la gran mayoría está invertido en infraestructura. ¿Sí? Todavía tenemos esa visión, que es a través de invertir en infraestructura que sacamos o hacemos el jalonazo social. Ingreso social, donde el emblemático es Familias en Acción. Y el de inclusión productiva. El de inclusión productiva es una estrategia también de orden nacional, donde todas las entidades deben tener un componente de inclusión, que es una oferta de inclusión. Por eso es que Bancoldex tiene inclusión, por eso es que Agricultura tiene inclusión, Ministerio de Comercio tiene inclusión, todos. Pero nosotros tenemos unas líneas que pues hay que mirar. Entonces, oportunidades para la empleabilidad, capitalización para activos y enfoque diferencial. Aparte está sostenibilidad estratégica, unión patriótica y la famosa operación prolongada de socorro y recuperación, la OPSR, que nosotros en jurídica siempre nos preguntan por esta en tutelas. Empleo temporal, pero entonces el empleo temporal hasta 2013 se dio en la entidad, pero puede salir. El empleo temporal es que ponen a la gente donde ocurre una tragedia a que trabajen para tratar, por ejemplo, de descongestionar una vía que se vino una luz, o el río que se llevó un ingeniero. ¿Pero el empleo temporal no lo hacen con convenios? Sí, pero está en inclusión productiva. ¿Sí? O sea, la gente que entró a empleo temporal era por la línea de inclusión productiva. ¿Sí? Así se ha tercerizado. O sea, yo le pago a Cerdán, la entidad privada que genera contratistas, y él me garantiza que usted le paga el salario a él, pero como empleo temporal. Condiciones del empleo temporal, que sean personas vulnerables de la región del siniestro. Sobre todo esto se dio fue para lo de las lluvias. Bueno, activos para la prosperidad. Los activos de la prosperidad es donde está todo lo de donaciones. ¿Sí? Todo lo de las donaciones. Entonces, para que más o menos se vayan ubicando en el mapa. ¿Sí? Entonces, supuestamente ahí es donde venían las colchonetas, supuestamente ahí es donde venía lo de para hacer lo no perecedero. Entonces, ahí está en activos para la prosperidad. ¿Listo? Ese sería, digámoslo así, a grandes rasgos. Después, esto que le estoy diciendo está explicado con el objeto del programa. O sea, tranquilos, eso lo van a tener y lo van a poder leer.
Aquí va a salir lo que hace y cómo se atiende. Y hay ciertas experiencias, es decir, cuando uno habla de las experiencias es de dónde se ha atendido, dónde están las regiones. Y por ejemplo, aquí habla de la línea de, por ejemplo, Reza, cuánta plata se entrega. Entonces, por ejemplo, 1.7 salarios por hogar, 1.5 si es urbano, si es línea Reza Cuna, 1.2, si es enfoque diferencial, 2.0. O sea, aquí están, digámoslo así, las líneas. No creo que lleguen hasta tal punto de discriminación, pero sí que sepan que nosotros sí entregamos a campesinos, a indígenas, que lo tenemos por enfoque diferencial. Esta entidad maneja enfoque diferencial, ¿sí? Entonces eso es importante. Bueno, hay una, nosotros, des en cuenta que en lo poquito que estamos reseñando, tenemos varios programas que parecieran que es de la unidad de víctimas. Entonces no se vayan a dejar confundir, ¿sí? O que tienen menores. Entonces no piensen por descarte que si se pregunta por algo de menores, revisen primero si en los programas que nosotros tenemos aparece ese estilo de... Hay otras estrategias que son transversales también, como Afropaz, que es que atienden a los afros. Eso está en Higuamiandó, que es donde se atiende desde acá, y Curvalador. Entonces, esa línea se creó ahí para Buenaventura, también se creó. Entonces, es importante, ya, para finalizar este tema, que el DPS, ahora sí, como lo que me hablan de gobierno, también como sujeto activo del gobierno, participa en otras estrategias. ¿Cómo? Buenaventura, en la mesa de Buenaventura, en lo de San Andrés, pescadores, y Catatumbo. Creo que hay más, pero pues esas son las más emblemáticas. Entonces, Buenaventura es cuando se generan los problemas de seguridad. Entonces, el presidente de la República destina a David Luna y al director del DPS de la época, Gabriel Vallejo, para que hagan una mesa y el gobierno nacional esté sentado en Buenaventura. Y aquí se generaron recursos de la entidad, como el 1.5 salarios para las personas de Buenaventura. Y traer toda la estrategia del DPS allá. Entonces no se les haga raro si llegara a salir algo así, ¿sí? ¿Sí? Como gobierno. Ah, bueno, aparte de eso, pues está vivienda, pero vivienda si no es de emergencia, sino es en virtud de las 100.000 viviendas. Entonces, San Andrés, lo de Nicaragua. Entonces, lo de San Andrés generó que nosotros estemos dando a través del DPS, o sea, de todas las entidades del gobierno, el DPS fue el que se quedó pagando San Andrés. Y la lista nos las da el Ministerio de Turismo, de los pescadores artesanales, para pagarles por eso. Y Catatumbo, que es el famoso laboratorio de paz. El lío entre los indígenas y los campesinos en el Catatumbo, que expulsaron a los militares. El DPS entró y generó, con la estrategia Iraca, ayudas para los campesinos y tratar de bajar ahí. Entonces todo esto el DPS ha estado, como hace parte del gobierno. Entonces es importante que lo tengan ahí. La vivienda, nosotros estamos ahí, es por orden normativo. La ley nos demanda ahí. Pero entonces para eso, primero vamos a ver ahora el sector. ¿Cómo está manejado el sector de la inclusión social? Entonces el sector de la inclusión social, que fue lo que nos mandaron hoy. El sector de la inclusión social, ¿dónde se crea? En el 4155. Y se crea el decreto, sí, es un decreto. El decreto 4155, que el decreto 4155 se hace en virtud de ¿qué ley? De la 1444. No. De la 1444, ojo. La ley 1444 dan funciones especiales al gobierno para reestructurar el gobierno, las entidades del gobierno. Es la ley 1444 la que permite crear, modificar, transformar el sector a la acción social, en un departamento. crear la unidad de víctimas, la unidad de víctimas se queda por ley, crear ANSPE, crear consolidación, Memoria histórica.
y crear memoria. Y reconfigurar el sector. Por eso, reconfigurar el sector. La 1444. La 1444. Es una ley específica sobre las facultades. Pero esto es importantísimo porque si ustedes llegan y dicen, no, la ley 1448 creó el sector de la inclusión social, No, falso. falso. La crea el decreto 4155. Esa ley lo que le dio fue poder al presidente de la República para transformar. Para sacar esos decretos. Eso es muy importante. La 1448, ahora sí, verdadero, crea la unidad de víctimas. 48, No, otra. La 1448 crea la unidad de víctimas y ordena la transformación de acción social. Artículo 63. Ley 1448. La de víctimas, crea la unidad de víctimas y crea la unidad de tierras, pero pues tierras todavía no, eso no hace parte del sector, no se explica. ¿2011 también? De 2011, sí. Esa ley crea la unidad de víctimas